Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos y recibirnos en este enorme congreso. Muchísimas gracias a Lau Guerrero por traernos, aunque sea de manera remota. Y bueno, yo sé que esta es una situación un poco atípica porque me estoy presentando nada más de forma, en forma de video, pero si fuera posible que me hicieran llegar sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, etcétera, lo agradecería muchísimo. Bueno, como tengo el tiempo limitado, voy a dar comienzo a la exposición de mi ponencia. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, la Mujer Maravilla nace para combatir la violencia nazi. A diferencia de Superman en el 38 y Batman en el 39, ella viene al mundo humano como regalo de buena voluntad de un mundo casi ideal. Themyscira, como embajadora por la paz. Su naturaleza semidivina tiene por objetivo frenar lo que parece una imparable maquinaria de violencia absoluta. Eso es, de algún modo, parte de su encanto. Su fuerza e inteligencia contrastan con su inocencia y voluntad por hacer el bien. Las niñas y las mujeres pueden verla como un símbolo de poder y resistencia femeninas. No obstante, y a pesar de reescrituras cada vez más conscientes, es imposible negar la situación privilegiada de Diana de Themyscira. Una hermosa princesa semidiosa blanca que en los imaginarios más elegantes y sacralizados tiene una presencia cuasi mariana. Pelea y reparte justicia, pero no se mancha las manos, no miente, en realidad no necesita sobrevivir. Las lectoras de cómics actuales agradecemos lo que la Mujer Maravilla ha aportado en términos de representaciones heroicas femeninas, pero al menos en mi caso no es suficiente. Hay algo que ella es incapaz de decir sobre los cuerpos, el dolor y la furia. Porque no solo se trata de presencia y representación, sino la manera en que se articulan los relatos corporales y afectivos femeninos, especialmente en sus aspectos más oscuros. Los ejemplos son abrumadoramente numerosos y cotidianos. En estos tiempos de violencia descarnada contra las mujeres, y exacerbado por la impunidad de los perpetradores, la autodefensa es castigada de la misma forma en que se censuran las respuestas viscerales. Pues, abro cita, la experiencia y recuperación de lo traumático está cargado culturalmente y regulado por conjuntos de signos social e históricamente determinados, así como por marcadores psicológicos que ayudan al individuo en la narrativización de la experiencia. Cierro cita. Dado que la violencia solo engendra más violencia, es probable que una mujer, a pesar de las constantes revictimizaciones, piense en tomar justicia por mano propia, en vengarse, en fin, en apropiarse de su cuerpo como arma retributiva, porque, dicen los adalides de la justicia pura, no serían diferentes de aquellos que les hicieron daño. ¿Es así? ¿Todas las violencias son iguales? ¿Semejante sentencia no parte de una falsa idea de igualdad social, histórica y ética? ¿Podemos decir que la violencia de una mujer que mata a su violador, y muy probablemente el de muchas otras, es igual que la violencia que aquel ejerció sobre ellas? ¿Son las mismas condiciones, las mismas intenciones, el mismo tipo de ejercicio, las mismas implicaciones, el mismo significado histórico? ¿Qué pasa desde los textos, desde los tejidos artísticos? Más allá de la literatura que busca denunciar la violencia feminicida desde su cruel omnipresencia, habría que considerar que muchísimas de las resignificaciones emancipadoras del cuerpo femenino, en tanto organismo y conjunto discursivo, se han hecho en el campo de la sexualidad, placer, identidad, reproducción, etc. Pero aún hay pocas propuestas que exploren las posibilidades desde el cuerpo entrenado, que pelea, que sangra por voluntad propia, que es agente para no ser víctima. Es decir, un cuerpo que se configura a partir de sus capacidades destructivas. Piensen en las noticias más brutales que recuerden sobre violencia y feminicidios. Recuerden lo que vivieron las víctimas y lo que le hicieron a los victimarios. Un ejemplo cercano todavía. ¿Qué hizo la manada? ¿Qué le hicieron a su víctima? ¿Cómo se resolvió el caso? Ahora piensen, en especial, las asistentes a este congreso, tanto cis como trans por igual, ¿qué les hace sentir esto en el cuerpo? ¿Qué habrían deseado que sucediera? Algo que yo he aprendido del cómic y del manga es que precisamente porque parece no haber salida, fantasear con el agenciamiento del dolor implica un ejercicio de liberación simbólica de ese cuerpo contenido, que no puede y no debe comportarse de forma masculina. La violencia no como una sombra que se cierne ominosamente sobre nuestras existencias, sino como un derecho epistemológico de las niñas y de las mujeres, quienes, sin importar sus medidas o dimensiones, siempre tendrán el cuerpo para pelear, para herir,
y, de ser necesario, para matar. Leer y ser testigos de una violencia que cuida y encarna de un modo distinto el grito de "ni una más" es una experiencia transformadora en muchos sentidos. Por ello, quisiera presentarles de manera muy breve 9 historias para que piensen cómo les afecta. La primera. Lady Snowblood cuenta la historia de Yuki, una asesina experta cuyo nacimiento en la cárcel fue marcado por el deseo de venganza de su madre, quien fue violada y su esposo fue asesinado frente a ella por un grupo de corruptos oportunistas. Desde niña, fue entrenada en diferentes estilos de pelea y en el fino arte del engaño. Desde pequeña, se acostumbró a fingir debilidad frente a los hombres, porque así ellos bajan la guardia. En su búsqueda de los asesinos de su familia, es usual que los hombres de cualquier clase social intenten tomarla por la fuerza, someterla y humillarla. Pero para ella son apenas estorbos que debe quitar del camino. 2. Black Orchid es la reinterpretación de una superheroína poco conocida de los 70s. Su historia comienza cuando ella interrumpe una aparente junta de criminales de alto perfil, quienes la emboscan, la inmovilizan, la ejecutan con un disparo a la cabeza y queman el edificio para esconder la evidencia. Pero ella es mitad planta y comparte fragmentos de su conciencia con sus hermanas, que también son madres e hijas al mismo tiempo. Ellas recuerdan poco, pero saben que deben alejarse de los que la mataron y del exnovio obsesionado por erradicar su existencia. Ellas no quieren pelear, solo quieren irse, conocer otros lugares, crear hogares, pero cuando son acorraladas, les advierten sin miedo a sus perseguidores que nada quedará de ellos si continúan así, no importa cuán poderosos crean ser. 3. The Curse of the Spawn, Blood and Sutures, cuenta la historia de Gretchen Colbert, quien tuvo la mala suerte de encontrarse con un asesino en serie y al intentar huir, que la atropellara la policía. Tuvo la mala suerte de que los oficiales y los paramédicos, corruptos y coludidos, decidieran llevarla a un callejón para violarla en grupo. La mala suerte de haber despertado e intentar defenderse solo para que la medio mataran a golpes y le llevaran su cuerpo a otro asesino que la torturó, la despedazó y tiró sus restos al río en un par de bolsas de basura. Sin embargo, lo que hubiera sido una historia de feminicidio más impune cambia drásticamente cuando, por un lado, un par de detectives privados, hartos de la corrupción policial, toman el caso, y por otro, cuando los restos son recogidos y traídos a la vida por una bruja santera, quien une los pedazos cual Dr. Frankenstein y los imbuye con los orishas Changó, Ogún y las almas de todas las víctimas condenadas al silencio. Así nace Suture, la que viene a cobrar la deuda de los muertos, y en especial las muertas. 4. Claymore es la historia de una y de miles de mercenarias, mitad humanas, mitad demonio, que se dedican a cazar monstruos antropófagos que depredan a la humanidad. Estas brujas de ojos plateados, como las llaman las personas, nacen cuando una organización anónima compra, secuestra o recoge niñas huérfanas con el fin de abrirles el cuerpo y meterles carne y sangre de demonio, y si sobreviven, de someterlas a un brutal entrenamiento para convertirlas en herramientas desechables. A pesar de los mejores esfuerzos de sus jefes, las guerreras recuerdan y atesoran su humanidad aunque inspiren terror y desconfianza. Hablan entre sí, se cuidan, se ponen a prueba, comparten sus historias, deseos e incluso sus cuerpos. No en un sentido sexual, sino literal. Comparten miembros, brazos, piernas, etc. También se convierten en camaradas, amigas, hermanas, madres e hijas, y eventualmente abrazan su monstruosidad mientras se organizan para cambiar sus destinos, el de todas las niñas, en fin, para transformar el mundo. 5. For Women relata cómo un viaje por diversión se convierte en una pesadilla, cómo una falla automovilística en la carretera es condición favorable para un par de violadores, y cómo 4 mujeres intentan asegurar la propia supervivencia. Es el conflicto ético del sacrificio y la culpa. Una mujer que está a punto de ser violada y mutilada cuenta un chiste para tranquilizar a otra. Una mujer ofrece su cuerpo para evitar que violen a otra. Una mujer se queda paralizada por el miedo y solo puede observar. Una mujer se niega a ayudar porque eso significaría poner en peligro a las demás. ¿Se puede ser cobarde cuando tu vida está en peligro? ¿Matar a esos hombres en ese momento es una decisión moral? 6. Ichi. Es una historia en la cual se presenta al legendario espadachín ciego, Satoichi, como una mujer. Ichi es una goce,
es decir, es una intérprete vocal y toca el shamisen, es un instrumento de cuerdas, cuya madre abusaba de ella y la dejó ciega en un arranque de ira cuando se enteró de que su hombre, alguien en quien ambas confiaban, había intentado violar a la niña. Gracias al cuidado y al entrenamiento de un excelente maestro, Ichi se convierte en un prodigio de la espada. Su habilidad es envidiada y temida por nobles samuráis, peleadores vagabundos y asesinos a sueldo. Por eso, aunque se mueva sola en la noche, que esté ciega, o duerma en pocilgas llenas de hombres que intentarán violarla, nada le provoca miedo, porque el horror de su infancia la convirtió en algo intocable, porque su cuerpo no permitirá que nadie se le acerque. 7. The Crow, Kurare, cuenta la historia de una niña secuestrada, violada, torturada, asesinada y tirada cerca de la carretera. Para ser precisos, es la historia del viaje que emprende un detective para resolver el caso. Como no puede hacerlo solo y nadie dentro del sistema quiere ayudarlo, el cuervo trae de vuelta a la niña para que lo ayude a resolver y vengan su muerte. Ella lo acompaña, lo ilustra, sonriendo con sus marquitas de arlequín en el rostro y acompañada del pajarito. Ella lo abraza con cariño y con la cabeza del criminal en una bolsa le agradece que no la olvidara, ni a ella, ni a las decenas de niñas cuyos zapatos adornaban la pared del asesino. 8. Sisters of Sorrow trata de un grupo de mujeres que viven en una casa refugio para víctimas de violencia doméstica. Cuando un exmarido enloquecido invade la casa para llevarse a una compañera y la mata a balazos, ellos lo matan con su propia arma y buscan desaparecer el cuerpo. El hermano de una de ellas las ayuda y, como él es el sicario, le piden también que las entrene en combate de mano vacía, manejo de armas de fuego y manejo de evidencia, hasta que un último fallo injusto de la corte las hace tomar una decisión. Buscan y matan a sus exmaridos, quienes además de haber abusado de ellas, mataron a sus hijos, crímenes por los cuales ellos fueron absueltos o jamás fueron procesados. 9. Coyotes narra la historia de la ciudad de las chicas perdidas, que en las primeras imágenes hace eco de Ciudad Juárez, en México, un lugar asolado por jaurías de coyotes que cazan, devoran y hacen pedazos a las mujeres. Así fue como Analia, una niña de unos 13 años, perdió a su hermana mayor. Esa es la razón por la cual se une un grupo de mujeres, jóvenes y viejas por igual, que la arman, la entrenan para erradicar a las bestias y a los hombres que crean esas jaurías. Ahora, ¿qué pensaron cuando oyeron el resumen de estas historias? ¿Qué sintieron cuando vieron las imágenes? Hagamos un ejercicio de absoluta honestidad. ¿Sintieron horror o sintieron placer? ¿Quisieron saber más o quisieron dejar de escuchar? ¿Qué en las historias personales de todos ustedes condicionan esos afectos? Más allá de las historias, es en la naturaleza visual del cómic donde se encuentra uno de los elementos clave de los relatos, pues, como dice James Petty, en un medio que favorece lo visual, atestiguar esta retribución se vuelve un requisito para la actualización de la justicia. Debe verse para ser hecho. El acto de mirar se revela no solo como algo integral a la narrativa funcional del cómic, sino participatorio. La realización de la justicia depende de que el lector atestigue el acto. Cierro cita. No obstante, es necesario considerar que Petty hace las observaciones anteriores para señalar lo maniquea y fundamentalmente injusta que es la noción de la venganza, que la fantasía pueril de la justicia por mano propia socava las posibilidades de acción real del sistema jurídico y penal al ignorar contextos sociales. Abro cita. ¿Qué pasa cuando disfrutamos las representaciones que valoran la retribución violenta o que construyen sociedades en términos morales muy simplistas o que promueven nociones problemáticas y poco realistas de la justicia? ¿Qué significa entonces cuando los lectores de cómics desean actos de extrema injusticia para legitimar sus fantasías relacionadas con el poder individualizado, violencia y justicia taliónica? Cierro cita. Es aquí donde reemerge la discusión sobre el concepto de justicia, con mayúscula. Yo me pregunto, ¿no son acaso los estados los que en su naturaleza patriarcal, tanto en el logos como en la praxis, que se ignoran y condona la violencia de género? Pero también es ese punto donde debemos recordar la función emancipadora de la ficción. No se trata de maquinar violencia a modo de manual,
sino de tomar la historia, repasarla, filtrarla y transformarla en el momento en que se escribe / dibuja. Dice Harriet Earle en su libro Comics, Trauma and the New Art of War. Al escribir la historia nos implicamos en ella, pero no solo al escribirla, también cuando la leemos, cuando la hacemos presente, nos implicamos y nos convertimos en algo diferente. De ahí que la lectura sea productiva. En caso de que no lo hayan notado, la gran mayoría de los autores de las historias que les mostré son hombres. ¿Se trata de otro caso de usurpación de voces y experiencias para permanecer bajo el spotlight? Yo no lo creo así. Para mí, estas historias se tratan de espacios de verdadero diálogo, donde el aporte masculino es la hiperviolencia y lo monstruoso, pero al servicio de las mujeres. Son espacios donde se plantean situaciones trágicamente cotidianas para explorar la memoria del miedo, el dolor y la impotencia, con la única diferencia de que ellos no se regodean en ello, porque lo importante es la apropiación del cuerpo y del poder, de tal manera que ofrecen otro tipo de acompañamiento y restituyen el derecho, me disculparán la palabra, al encabronamiento. Está bien que te enfurezcas, está bien que los odies, está bien que quieras vengarte por todo el daño que han o hemos hecho. Se entiende, vamos a hacerlo juntos. Son espacios, finalmente, de detonaciones controladas y sublimadas. La violencia propia de los cómics de superhéroes, de fantasía, noir y de acción no deja de ser tal, pero sí es resignificada, ya que, recupero las palabras de Hilary L. Shute, las narrativas gráficas que llevan al testigo hacia los traumas de los autores y de otros vuelven a trazar materialmente el borramiento inscripcional, repiten y reconstruyen para contrarrestar. Cierro cita. A pesar de su aparente gratuidad y crueldad, la imagen ya no es un fragmento de representación de lo masculino, sino parte de un espectacular proceso secuencial donde la lectora participa activamente en la suturación, no llenado, de los espacios entre viñetas, regulando el ritmo de acción y contemplación hasta que se consuma el relato, donde ella ya no tiene que ser pura materia sometida a los deseos de otro. De la repetición a la desobediencia, como diría Judith Butler en Cuerpos que Importan. A pesar de, o quizás gracias al estigma de puros dibujitos, lejos de los corsets culturales más tiesos, los cómics están haciendo cosas que otros tipos de narrativas no pueden hacer, reafirmando así su carácter de medio. Ya lo decía Grant Morrison al hablar de las historias de superhéroes. Creadas por una fuerza de trabajo que ha sido, en su tiempo, marginada, ridiculizada, convertida en chivo expiatorio y explotada, nunca han fallado en ofrecer una línea directa al subconsciente cultural y sus convulsiones. Cierro cita. Pero aún más, 11 años antes, decía Edward Said en su presentación a Palestine de Joe Sacco. Los cómics, en su implacable vanguardia, parecían decir lo que de otro modo no podía ser dicho, quizás lo que no estaba permitido decir o imaginar, desafiando los procesos ordinarios de pensamiento que son regulados, formados y reformados por todo tipo de presiones, tanto pedagógicas como ideológicas. Sentía que los cómics me liberaban para pensar, imaginar y ver de un modo diferente. Cierro cita. De acuerdo con esta perspectiva, entonces, podemos imaginar que la violencia, aun siendo un ejercicio de poder, no es un monopolio de las masculinidades más tóxicas, sino una pulsión sin género que puede salvar vidas, o en su defecto, corduras. Su parte más representable apela a lo que somos y podemos ser, lo reconozcamos o no. Se trata de imágenes históricas que dan cuenta de una realidad acuerpada y mutilada, pero también que ofrece espacios incluso de salvación, porque verlas es hacerlas realidad. Atestiguar es, en términos derridianos, inyuntar en el tiempo. Se trata de saldar una deuda impagable en el ahora social. Es como decir, al menos déjame contarte una historia con un final diferente. Quizás algo en las masculinidades de los autores también cambia cuando escuchan y representan el dolor de las mujeres de un modo creíble y complejo. Cuando dejan que las obras hablen por sí mismas, en lugar de proferir discursitos vacuos de aliados. Parafraseando a Didi Huberman, la legibilidad de las imágenes no solo se encuentra en la presentación y refiguración de las historias, sino en ofrecérselas a las víctimas de violencia sistemática y que éstas puedan verbalizar o externar esos afectos y deseos tantas veces negados.
La acción también se encuentra en restregarles a los victimarios, cuadro por cuadro, sus propias muertes, que vean cómo incluso sus propias reglas los condenan a terribles destinos, que no son monstruos poderosos e intocables, sino tan carne como nosotras. Ya lo han comprobado los gobiernos fascistas. Las víctimas abusadas, mutiladas, asesinadas y desaparecidas no guardan más silencio. Al contrario, gritan más fuerte. Si alguien aquí siente miedo, tendrá, finalmente, muy buenas razones para ello.